Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, podcast que hacemos junto al Diario Financiero. El día de hoy queremos tratar un tema que ha estado bastante en la prensa, ha sido un tema bastante debatido, o tal vez no debatido, pero destacado en los últimos días, que tiene que ver con el mercado laboral y la situación en la que estamos pasando después de la pandemia que obviamente afectó el mercado del trabajo. Y para eso invitamos a Tomás Rau. Tomás es doctor en economía, es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, director del instituto además, creo, ¿no es cierto? Ahí me va a confirmar Tomás, director del instituto, y que recientemente publicó un documento, un trabajo en el que mira justamente el tema del empleo. Así que Tomás, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Contrafactual. Hola Jorge, muchas gracias a ti por la invitación y muy contento de estar acá. Oye Tomás, me gustaría partir, tal vez nos puedes contar un poco qué fue lo que miraste en este trabajo que publicaste recientemente sobre el mercado laboral. Sí, por supuesto. Mira, em, tomé todos los datos del INE que son públicos para mirar no solo la situación actual, sino las tendencias como de largo plazo, desde el 2014 hasta ahora. Y básicamente me fijé en empleo, en participación laboral, ¿cierto? Desempleo, por supuesto, y tomé también algunos otros datos como del Banco Central, avisos laborales de Internet, remuneraciones reales, etcétera, como para tener una película, no solo una foto. Y si tuviera como que resumir así a grandes rasgos lo que se ve que el deterioro del mercado laboral parte mucho antes. De hecho, parte desde el 2014, si se puede decir así. El desempleo viene subiendo desde el 2014. De hecho, parece mantener la tendencia que tenía previa a la pandemia. El empleo sin duda que está muy deprimido después de la pandemia. Hay menos empleo, hay menos ocupación, pero también hay menos demanda de trabajo. Cuando tú miras los datos del Banco Central, los avisos laborales vienen cayendo desde 2015. Entonces, es una situación bien compleja, porque tiene razones de demanda, de oferta, y hay harto pasando ahí. Oye Tomás, eso que tú estás diciendo como este deterioro que obviamente la pandemia, más que un deterioro, es un colapso, ¿ah?, laboral. Pero antes ya venía este deterioro que tú comentas y tiene que ver con un diagnóstico que ya era conocido, pero que tal vez no nos alarmaba tanto, y es que en Chile el crecimiento estaba estancado, la productividad, si es que no venía cayendo, estaba, digamos, plana, la productividad agregada, digo. Entonces, estábamos en una situación económica desde el 2014 en general que yo le voy a poner el adjetivo, tú dime tal vez un adjetivo un poco fuerte, pero es que una situación económica mediocre que obviamente tiene repercusiones en el mercado laboral. ¿Es así? Sí, básicamente Chile no crece desde el 2014, más o menos como tú dices, porque un crecimiento de 2%, que es más o menos el promedio de los últimos 10 años, si tú lo tomas per cápita, ¿cierto? Porque la población ha crecido, ya ha crecido más de un 1%, por obviamente un flujo migratorio muy importante. El crecimiento per cápita es casi nulo. Entonces, concuerdo con lo que tú dices, la economía está estancada desde el 2014 aproximadamente, y obviamente el mercado laboral, ¿cómo se llama? Conversa, ¿cierto? Acá hay una simbiosis, ¿cierto? Como dije en una columna hace poquito que publiqué, la micro los cría, la macro los junta, ¿sí? Entonces, todo está conectado, ¿sí? Si tú no tienes una demanda agregada fuerte, obviamente se generan menos puestos de trabajo, las remuneraciones reales no crecen, y si tienes además un flujo importante migratorio, que una fracción se está incorporando a la fuerza laboral,
también vas a tener una presión en el mercado y vas a tener tasas más altas, que es lo que hemos visto en los últimos años. Oye, Tomás, es como que perdimos nuestra capacidad de crecer. Es un tema que me obsesiona, pero bueno, es lamentablemente la situación. Te quería preguntar por un tema que tal vez es más metodológico, pero creo que es súper importante. Generalmente cuando uno ve las noticias de empleo, ve las noticias de desempleo. ¿Ah? El dato que se muestra siempre es el desempleo y de repente, mira, que el desempleo no ha aumentado sobre 2 dígitos, no, estoy inventando, ¿cierto? Entonces, no es tan problemática la situación, pero en realidad esa es una parte del puzzle. No sé si puedes explicar también la relevancia de mirar, eh, obviamente, no solo la serie de desempleo, que obviamente es importante, pero también la de empleo, la de fuerza de trabajo, la de todo lo que acompaña al desempleo. Sí, efectivamente, el dato como que más se destaca en las noticias, por decir así, es la tasa de desempleo y cada fin de mes el INE, ¿cierto? Saca su boletín, libera los datos de la encuesta, de la nueva encuesta nacional de empleo. Y efectivamente, como tú dices, hay un umbral psicológico que es esto de los 2 dígitos, del 10%, ¿cierto? Eh, pero sin duda que eso es una visión muy parcial. ¿Por qué? Por cómo calculamos la tasa de desempleo. Eh, Sin ánimo de ser muy, muy técnico, pero es básicamente tú ves toda la población que está buscando un trabajo y que no lo encuentra, ¿ya? Que está activamente buscando un trabajo, y lo divides por lo que se llama la fuerza laboral, que son los ocupados más los desocupados, ¿sí? Ya está bien, esa es una medida internacional que nos dice en el fondo cuán apretado está el mercado laboral. Pero hay desocupados, gente que está buscando, que de repente se desalienta y deja la fuerza laboral. O Pasa sea, la tan inactividad. malo Entonces, el mercado que prefiere simplemente salir. exacto. Y lo que ha pasado en Chile es un poco eso. Tenemos un poco más de 400.000 inactivos más de los que teníamos antes de la pandemia. Entonces hay que entender esa inactividad, ¿sí? Hay menos gente participando o menos proporción participando. ¿Okay? Si la tasa de participación laboral estaba antes de la pandemia en torno al 63%, ahora está en 61, 60,9, la última cifra. Entonces hay que mirar la película completa. Y lo otro que tú mencionabas, Jorge, es el empleo, ¿sí? O la tasa de empleo, que se puede decir, que son todas las personas que tienen un empleo, que declaran tener un empleo, dividido por todas las personas en edad de trabajar, ¿sí? La PET, que le llaman. Y ese indicador también está deprimido, muy deprimido, ¿sí? Antes de la pandemia era 58,2%, hoy día está en 55,5%, ¿sí? Y eso es lo que algunos analistas hablan de un retroceso de 10, 13 años, y es cierto, si tú retrocedes 10 o 13 años, esos eran los indicadores que veíamos, esos niveles, Ahora ¿no? esa es la Entonces otra sí, cara de la moneda eh, de la inactividad. sí, exacto. Eso conversa con la inactividad y con estos 400.000 más inactivos que hay hoy versus a lo que había antes de la pandemia. Entonces, tenemos que entender también un poco esa inactividad, porque son razones de oferta de trabajo, ¿sí? No son razones de demanda. Oye, Tomás, una cosa interesante de los datos de empleo es que uno puede ver si los efectos, por ejemplo, estos 400.000 que tú dices, o en general lo de la pandemia, si es que es heterogéneo o no, si es que afecta a algunos grupos más que otros. No sé si tú encuentras en esa línea algo llamativo. Sí, hay dos dimensiones que son muy, muy estudiadas siempre, ¿ah? Que es jóvenes y hombres, mujeres. El desempleo juvenil, bueno, siempre es más alto que el promedio nacional, pero ahora está ya en niveles bastante altos. El desempleo juvenil está en torno al 22%, y el desempleo juvenil femenino en torno a 24%. O sea, es muy alto. Una de cada 4 jóvenes que está buscando trabajo no lo encuentra. Claro.
Y esas son dos dimensiones muy importantes, claro, y es importante también destacar que esto no es que estén estudiando, ¿sí? Porque dicen, pero puede ser que no, que están estudiando. Si estuvieran estudiando serían inactivos, ¿sí? Entonces esas son personas que requieren de un trabajo, que están buscando activamente un trabajo y no lo encuentran, ¿sí? Entonces es bien complicado. Yo diría mujeres jóvenes la tienen muy difícil. ¿Sí? Oye, hay un tema que me interesa mucho, que esto, yo me acuerdo hace ya años, cuando partió la pandemia, que son estas cicatrices laborales. ¿Ah? Que hay gente que pierde su pega por temas de crisis, o sea, como shocks así, como bien exógenos, que repercute después en su vida. Este tema que tú estás hablando de los jóvenes, ¿no es cierto? Y cómo ahora están especialmente perjudicados por la situación laboral, tiene como repercusiones también como de largo plazo, ¿no es cierto? Bien micro, siguiendo tu uso de la jerga. O sea, son personas en particular que uno puede pensar que su trayectoria laboral por el resto de la vida va a quedar de alguna manera afectada. Parcialmente sí, sobre todo para aquellos con menos calificación, ¿sí? De hecho, no solo no están encontrando un trabajo, sino se están demorando más tiempo en encontrar un trabajo, ¿sí? Y como son los primeros trabajos para ese grupo etario, se está postergando lo que es la acumulación de capital humano, entiéndase en términos de experiencia laboral, ¿cierto? Más allá de la sala de clase o de un curso de capacitación. Entonces, ese es un grupo muy afectado, pero también en adultos sobre 55 años también ocurren estas cicatrices o efectos de desplazamiento, que si tú pierdes el empleo a esa edad, cuesta mucho y tiene ya efectos de largo plazo, cuesta mucho recuperar el nivel o la calidad del empleo que tenías antes. También ese grupo se ve Aunque se perjudicado. recupere, es distinto al contrafactual. ¿Ah? Hacerle honor Sí, al nombre del programa. Claro. haciendo, haciéndole honor al nombre del programa, exactamente, es distinto el contrafactual. Oye, Tomás, estamos en una situación laboral atípica bueno, por la pandemia, podemos decir también por factores internos, ¿no es cierto? Todo el estallido y toda la discusión constitucional, obviamente también algún efecto económico tiene. Ya podríamos debatir, digamos, eh, cuánto sea a cada cosa. Pero te quería preguntar sobre lo que pasa ahora, ¿ya? Porque el gobierno viene con una propuesta de varias reformas que tienen, eventualmente, esa es la pregunta, impactos sobre el mercado laboral. Desde el salario mínimo, las 40 horas, un tema que yo creo que se deja bastante de lado, pero la reforma de pensiones y la cotización adicional, ¿no es cierto? Entonces, lo que te quiero preguntar es cómo conversa la necesidad de recuperación laboral en tu opinión, con estas propuestas de reforma o de políticas públicas. Conversan totalmente. Y en el fondo, cada reforma tiene impactos, obviamente, distintos mercados, ¿cierto? A veces los impactos además no se sienten inmediatamente, son más de mediano a largo plazo. En el caso de la reforma de pensiones, bueno, que es un proyecto tan anhelado, ¿cierto? Eh, llevamos más de una década tratando de reformar, básicamente de aumentar la cotización, si ahorramos muy poco, si ese es uno de los grandes problemas, ¿cierto? Y bueno, está el tema de las lagunas y la informalidad. Entonces, este aumento de cotización que se ha consensuado, digamos, que en los últimos proyectos, ¿cierto? Bueno, primero se partió con un 5, si no me equivoco, con Bachelet 2, después Piñera 2 puso un 6, ahora se sigue hablando de este 6, distinto es el destino, ¿cierto? ¿De dónde va ese 6? Y es a cargo del Individual o empleador, colectivo. exacto. Bueno, el primer proyecto del gobierno actual bueno, era enredado, ¿cierto? Porque era colectivo y esta cuenta nacional que al final entiendo que se desistió.
al final, ¿quién paga eso? ¿Sí? Entonces dicen, no, pero es que al trabajador dicen, no le pueden bajar el sueldo. Es cierto, no le pueden bajar el sueldo, pero al próximo trabajador que se contrate sí. ¿Mm? Y la Le van a rotación ofrecer laboral menos. en Chile, claro, recordemos que la rotación laboral en Chile es altísima. ¿Mm? Entonces, eh, al final tiene mucho de impuesto al trabajo. Yo concuerdo con eso que han dicho muchos, ¿cierto? Y obviamente las distorsiones van a depender del destino, ¿sí? Si es que el destino es mayoritariamente en la cuenta individual, uno podría decir que hay una contraprestación. Uno está comprando seguridad social, por decir así. Pero si todo va a un colectivo, uno como trabajador no ve una contraprestación y es básicamente un impuesto al trabajo. ¿Mm? Y los impuestos sabemos lo que producen. En este caso va a afectar el empleo. ¿Sí? Hay estudios, hay elasticidades que son obviamente complicadas. Eh, hay un estudio CLAPES que dice que en el peor de los casos podría destruir 150.000 empleos, ¿ah? Si es que todo se va a seguro colectivo. Bueno, eso no lo sabemos bien, ¿ah? Las elasticidades son dinámicas, cambian en el tiempo, Ya. pero si Pero tú a la eso le sumas lo del electricidad sal, existe. O existe, sea, sí, ya, la electricidad claro, existe. no sabemos si son Mm, 150.000, si son 100.000, si son... No, eso no podemos saber, pero hay una elasticidad, o sea, un exacto. impacto uno debería Ex- esperar. Exacto, exacto. Sí, es muy, es muy ingenuo pensar cuando, cuando ¿cierto? Uno escucha y dice que las reformas son neutras. Es ingenuo, ¿sí? Las elasticidades existen, los agentes responden a incentivos. Está el tema de la automatización, que obviamente está ahí. Y si los costos laborales siguen aumentando, obviamente hay incentivos en automatizar ciertas tareas que son automatizables. Entonces, eso ya son efectos de más largo plazo. Si a eso le sumas el alza del salario mínimo, si tú miras el plan de alzas de salario mínimo del gobierno actual va a ser en total algo así como un 23% real. Probablemente el aumento del salario mínimo más grande que hayamos visto en la historia económica de Chile, o al menos en los últimos 40 años. ¿No? ¿Mm? Eh, y claro, ahí hay un argumento micro que dice, mira, todos los estudios microeconómicos encuentran que el alza del salario mínimo no tiene efectos tan grandes. ¿Sí? Eso es como lo que se dice. Pero es que tampoco estábamos acostumbrados a alzas tan grandes. Entonces, de nuevo, hay elasticidades. ¿Ah? Y los efectos de mediano y largo plazo son obviamente son inciertos y tienden a automatizar las tareas que son automatizables. Entonces es un segundo ingrediente. Y si eso le suma lo de las 40 horas, que ya está aprobado, eso también puede tener un impacto. Hay un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que muestra que los salarios podrían afectarse en un 3%, ¿cierto? Pues recuerda que esta reforma tampoco permite rebajar salarios, pero en equilibrio podrían disminuir 3%. Entonces, dada la situación actual y dadas estas reformas que se están discutiendo, muy necesarias, ¿cierto? La reforma de pensiones, efectivamente le pone más presión al mercado laboral y probablemente haga más lenta su recuperación. Oye, y la pregunta obvia es entonces, ya, porque están estos anhelos, digamos, del gobierno, esa es parte de su agenda y eso fue lo que le ofreció a la ciudadanía al salir elegido. O sea, pero están los impactos laborales y estamos en una situación delicada. Entonces la pregunta es qué hacer para mitigar esos posibles efectos. No sé, porque uno puede irse a la política pública, digamos, pero no sé qué dice tal vez la literatura económica respecto de programas de recuperación o de incentivo al empleo. Sí. Mira, todo lo que es políticas de mercado laboral activas o pasivas, ¿no? Pasivas entiéndase subsidio y activas son, qué sé yo, capacitación, cosas así. La literatura internacional, si uno lee los meta-análisis, encuentra que algunas tienen algunos efectos, pero no mueven las agujas como la mueve el crecimiento económico, y ahí tomo tu punto que mencionabas anteriormente, ¿sí? Entonces, podemos hacer subsidios, ¿ah? De hecho, yo participé con un grupo que asesoramos al ministro Briones, a la ministra Saldívar para los IFES laborales, y claro, uno si mira Expost dice, oye, funcionó, ¿cierto? De nuevo, ¿cuál es el contrafactual? Eh,
pero uno no puede estar subsidiando eternamente, ¿sí? Esos subsidios salen de un presupuesto que pagan, ¿cierto?, los contribuyentes, y uno necesita un mercado laboral ojalá vigoroso, ¿sí? Y ahí a mí también me gusta decir, en línea con lo que tú planteas, no hay mejor política generadora de empleo que el crecimiento económico. Eso es así. Entonces, la pregunta quizás mayor, Jorge, es cómo volvemos a crecer. Y ahí, claro, ahí no hay bala de plata. Tenemos que hacer muchas cosas, ¿sí? Desde, creo yo, obviamente, bajar la incertidumbre interna. Lamentablemente, seguimos entrampados en un proceso constitucional que, de acuerdo a las últimas encuestas, no va a llegar a buen puerto. Estamos muy enredados con el tema de los permisos, ¿sí? Obviamente el gobierno se ha comprometido a bajar los tiempos, pero no puede ser, ¿ah?, que una obra como una planta desaladora se demore 11 años, ¿sí? No puede ser. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con la política nacional del litio. Yo sería mucho más abierto. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Los precios han caído fuertemente. Y el aporte al Estado va a caer muchísimo, y estamos ahí tratando de entender qué hacemos con eso. Entonces, Oye, está el Tomás, tema del cabotaje, que es una buena noticia, pero yo creo que el proyecto de ley ese es actual reciente. quedó corto, es muy reciente, ¿cierto? Eh, yo prefería el anterior, el que liberalizaba ya completamente el cabotaje, pero bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿ah? Recuerda también, Jorge, que las exportaciones están estancadas, nuestros competidores están también siendo más eficientes. Hablaste también de la productividad, ¿cierto? Negativa, por mucho tiempo. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo país para superar este estancamiento. Y yo soy de la política de los acuerdos, que estuvo un poco vapuleada. Y no sé si vamos a conseguirlo en el corto plazo. Oye, Tomás, pero como la contrapregunta a esto es, porque yo no puedo estar más de acuerdo, digamos, que el crecimiento es fundamental y es la política pública, pero a mí no se me ocurre un ministro de Economía o un ministro de Hacienda, no sé, por los últimos 20 años, por hacer una película y no una foto, como decías tú antes, que no haya estado interesado en justamente hacer que Chile crezca. Bueno, tal vez hay alguna excepción por ahí que se me está pasando, pero digamos que en general todos tienen esa función objetivo, quieren hacer que Chile crezca. Entonces, ¿qué nos está faltando justamente para...? Porque claro, le podemos echar la culpa a la sequía, a la guerra comercial antes del estallido social, o sea, hay un montón de factores y siempre están, pero ¿qué podemos hacer en términos como súper estructurales para tener una senda de crecimiento distinta? O sea, como retomar la capacidad de crecer. Sí. Mira, yo no es por polemizar contigo, pero recordemos que hasta hace pocos años había voces que hablaban del decrecimiento, ¿cierto? Del Después del decrecimiento, estallido sí, 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 sí. social, sí, claro. Entonces estuvo incluso en tela de juicio esa máxima que yo comparto contigo, que es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, quizás la gente no entiende, pero no sé, tuvimos los Panamericanos, ¿cierto? Y quedamos todos relativamente orgullosos, ¿cierto? Uno fue al Estadio Nacional, quedó impresionado, los deportistas de Latinoamérica dijeron, esto está muy bien, el metro, las instalaciones, las medallas, perfecto. Tú sabes que una beca ProDAR son recursos que se recaudan con impuestos, ¿cierto? Y los deportistas de élite reciben una beca ProDAR, por una medalla de oro reciben incentivos importantes, ¿sí? Son algo así como 8 millones de pesos una medalla de oro. Eso se paga con impuestos, ¿ah? Y si la torta es más chica, por ejemplo, no hay plata para beca ProDAR. Las becas Chile, ¿cierto? Que fueron muy importantes, han sido muy importantes en los últimos 20 años, se pagan con impuestos. Entonces, aunque parezca muy obvio lo que estoy diciendo, el crecimiento trae bienestar, ¿sí? Financia políticas públicas, financia infraestructura. Entonces, yo creo que eso hay que remarcarlo siempre, ¿ah? Y si escuchamos voces que Sí, hablen me de acuerdo crecimiento, yo creo que hay que dar esa pelea de las ideas, ¿ah?
Perdona Me acuerdo que un me haya paper desviado un poco la de... pregunta, pero... No, no, está perfecto. Me acuerdo un paper de Dante Contreras, creo, que estimaba que gran parte de la caída de la pobreza y me parece de la desigualdad era justamente en Chile, era justamente consecuencia del crecimiento económico. Por supuesto, pero sí. Lo que pasa es que uno es más viejo, ¿cierto? Entonces, yo, no es por hacer casuística, pero uno se acuerda de niño del país en que creció, ¿sí? Y ve el país en que está viviendo ahora. Y son dos países distintos, ¿sí? Entonces, a mí me choca cuando dice que no se ha avanzado, bueno, ya eso, menos mal ese discurso cayó, ¿cierto? Pero eso de los 30 años, por favor, en 30 años se redujo la pobreza de 45% a ahora un curioso, no sé en cuánto quedó, un 6%, pero bueno, tenemos menos pobreza que Estados Unidos. ¿Ah? También han habido avances pequeños en desigualdad, pero se ha avanzado. ¿Mm? Las políticas públicas han generado oportunidades. ¿Ah? Incluso hay políticas que yo no estoy 100% de acuerdo, pero creo que son conquistas como la gratuidad, ¿cierto?, de la educación superior. Yo pondría recursos en la educación primaria y sobre todo en la educación preescolar. Entonces, tú preguntabas qué hacer. Va a sonar un poco Claro, ahí lugar tenemos una común lo que voy a política a decir, largo pero plazo. Ahí sí tenemos claro, una posibilidad de mejora importante. exacto. Tenemos que invertir más en mejorar el capital humano y hay que poner fichas en la educación temprana, ¿cierto? Y ahí estamos al debe, ¿sí? Imagínate lo que ocurrió con la pandemia, ¿sí? Con los colegios públicos, ¿sí? Los rezagos, los colegios cerrados, eh, lo que vimos en el CIMSE, ¿sí? Hay un programa nacional de tutoría que es remedial, ¿ah? Nosotros en la Universidad Católica también estamos participando fuertemente con el tema de las tutorías, pero es remedial, ¿no? Necesitamos poner mucho más esfuerzo en recuperar los aprendizajes y al final también capacitación, ¿cierto? Tenemos un CENSE eh, con, con programas de capacitación, está el tema de la franquicia tributaria, pero yo he visto todos estos informes que dicen que no funciona, ¿cierto? Que se debe mejorar y la verdad que no hemos hecho nada desde la Comisión Larrañaga, el presidente Piñera 1, si no me equivoco, que me tocó participar, también hicimos un informe, había un informe del BID y no vemos avances, ¿no? Entonces, si no tomamos medidas, ¿no?, pensando en el largo plazo, no va a pasar nada. Vamos a seguir un poco más como estamos, lamentablemente. ¿Cómo estamos? Hoy te quería preguntar para ir cerrando, dentro de este mundo de las cosas por hacer, por la flexibilidad laboral en Chile. Eh, Me acuerdo en un paper de Petrini Sivadasa, no, ya no me acuerdo ni bien el apellido, pero que estimaba para Chile, de hecho, que cuando se aumentó los años de indemnización por año de servicio, creo que fue de 5 a 11, los 11 actuales, se produjo un efecto importante en términos de distorsión laboral por falta de flexibilidad, ¿no es cierto? Y que había tenido un impacto importante, medible ya incluso en el crecimiento del PIB. ¿Ya? Lo digo solamente como para, como para relevar el punto de la flexibilidad laboral. Yo no sé si tú ves ese como un punto importante dentro de los cambios estructurales que hay que hacer para retomar las posibilidades de crecimiento. Mira, efectivamente, cuando tú tienes costos de despido altos, eh, tiene efectos negativos en lo que es no solo movilidad laboral en el sentido de esta escalera, ¿cierto? Esta job ladder que se llama, de que los trabajadores que lo están haciendo mejor vayan a empresas más productivas y se haga este match virtuoso. ¿Sí? Pero tiene efectos perversos también, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que para bajar el costo laboral, yo como empleador también puedo buscar alternativas, ¿cierto? Y, por ejemplo, abusar de los contratos a plazo fijo de AFAEN, ¿ah? Que vemos una magnitud importante, o los despidos antes de antes del año de antigüedad, que es cierto que no paga indemnización. ¿Mm? Y en equilibrio, si yo sé que me va a costar tanta, o sea, voy provisionando y por lo tanto voy ofreciendo salarios más bajos también, o sea,
Exacto. Contrafactual, si se liberara, por ejemplo, eso, pero hay otras cosas más, es que tú tal vez podrías tener salario más. Exacto, en equilibrio puede afectar también el salario, sin duda. Entonces, a ver, es un tema súper complicado, yo creo que no está tan estudiado en Chile todavía, y yo creo que tenemos que mirarlo. El ministro Velasco, no sé si te acuerdas que, no sé si fue a Finlandia, Dinamarca, no sé qué, para ver esto de la flexiseguridad y no lo pescaron mucho, porque está el tema de cómo flexibilizas, pero sin desproteger a los trabajadores, ¿cierto? Y esa es una batalla política importante. Es decir, la economía política de estas reformas son súper complejas. Entonces, estoy de acuerdo que eso tiene impactos también en el mercado laboral. Ahora, venimos con esta legislación de mucho tiempo, ¿cierto? Y requiere cambios en realidad por varios lados, ¿sí? Las relaciones laborales no son necesariamente bien enfocadas en Chile, ¿sí? Aunque la conflictividad no ha aumentado con la última reforma laboral. Aparentemente el número de huelgas, por ejemplo, se tenía que ir a aumentar, cosas así. Yo creo que necesitamos un nuevo trato laboral, y es otra de las tantas reformas, pero si es que no terminamos las reformas políticas o las reformas más urgentes como la de pensiones, no sé cuándo va a ocurrir esto. Hoy Tomás, muchas gracias por participar de esta conversación. En Contrafactual tratamos como de explicar temas económicos que a veces son complejos, ¿no es cierto? Y hay veces que tratamos de meternos en temas que son súper delicados, que son como de política pública, que son de contingencia, y creo que este es un tema que por ahí era, David Bravo estaba, ¿no es cierto?, partió con unas columnas alertando sobre este tema, como que esto era una emergencia no declarada. Te agradezco porque creo que esta conversación ayuda en ese sentido a alertar en la situación que estamos y ayudar ojalá, a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de las cosas que hay que ir haciendo, ya no solo en el corto plazo para recuperar este déficit de empleo, sino que, como hemos conversado, en el largo plazo. Así que te agradezco esta conversación. No, muchas gracias a ti, Jorge, y a Contrafactual por invitarme, y encantado de seguir una conversación futura. Claro, de todas maneras. Así que a los que nos oyen, muchas gracias. Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, hoy una mirada al mercado laboral. Muchas gracias a todos y espero que nos sigan escuchando en próximos capítulos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.